arrancar. Ahí está, les decía. Entonces nosotros tenemos simbologías para lo que es el tratamiento de datos. Tenemos el mu, que el mu sub 0 quiere decir el valor exacto, que recuerden que el valor exacto no lo vamos a poder tener nunca de manera experimental, sino que vamos a tener una franja, donde en esa franjita va a estar el valor exacto. Después tenemos la media, que la media es lo que se conoce como promedio, o sea, normalmente hacemos un promedio, y se lo simboliza con una X con una raya arriba, por eso se le dice X raya. Bien, X raya es toda esta formulita que nosotros tenemos acá, que esta formulita, cuando nosotros la queremos traducir, es 1 sobre n, donde n es el número de muestras, número de resultados, es el número de análisis que nosotros hicimos, y acá dice n, y este símbolo raro, que se llama sigma, que significa sumatoria, de I1, donde 1 quiere decir que ¿cuántos análisis puedo hacer yo como mínimo? Y 1, después 2, 3, 4. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que está empezando por el análisis por lo menos 1. Esa es la cantidad de análisis que yo puedo hacer. Empiezo a partir de un análisis. Bueno, y n es hasta la cantidad de análisis que yo voy a hacer. Si hice 10, arrancaría desde el primer análisis hasta el análisis número 10. Bien, entonces, si nosotros miramos acá, esto sería el valor obtenido por cada análisis que nosotros vamos haciendo, es decir, no sé, si estamos midiendo un volumen de 10 mililitros y me da 9,98, 9,99, 9,98 de nuevo, 10,01, bueno, esos son los valores que yo voy sumando. Y después los divido por la cantidad de los resultados que yo obtuve. No es más ni menos que hacer un promedio. O sea, sumo todos los resultados que obtuve y lo divido por la cantidad de resultados que hice. Esta simbología extraña quiere decir eso, simplemente hacer un promedio. Ahora, ¿qué me indica el promedio? El promedio lo que indica justamente el mejor valor de la serie, es decir, el, el valor que está mejor posicionado de todo lo que yo hice. Y después vamos a ver, digo, la media, ¿para qué me servirá? Bueno, la media, como lo dice el nombre, la media está ubicada justo en la mitad de, ¿qué? De todos los valores que yo fui obteniendo, de todos los resultados que yo obtuve. Bueno, la media va a ser justo el que va en el medio. Y después lo vamos a ver reflejado en un grafiquito, bien, que es un grafiquito que dice mucho. Después tenemos la varianza, bien, que la varianza se simboliza con una S cuadrado, y eso, digamos, S cuadrado es igual a 1 sobre n menos 1, donde n vuelve a ser el número de resultados que yo hago, esto ya lo expliqué, que es la sumatoria, y es la sumatoria de una resta, donde esa resta representa justamente el valor que yo fui obteniendo por cada análisis que hice, menos el promedio. Esto que está acá tiene que ver justamente con un error. Bueno, y se lo eleva al cuadrado. ¿Bien? Ahora, esto tiene que ver con algo para minimizar justamente los errores. Ahora, ¿para qué me sirve la varianza? Bueno, estima más o menos el margen de confianza. El margen de confianza quiere decir más o menos entre acá y acá yo voy a tener el valor verdadero. Me da una idea de eso. O sea que la varianza puede ser grande o puede ser chica. Mientras más chiquita sea, me va a dar una idea de que ese margen de confianza cada vez es más chiquitito. Ahora, algo que se suele usar más que la varianza es lo que se conoce como desviación estándar. La desviación estándar no es más que agarrar la varianza y pasar este cuadrado para el otro lado como raíz cuadrada. Eso es la desviación estándar. ¿Cómo se interpreta la desviación estándar? Que eso es lo que a mí me interesa, las interpretaciones que un alumno le puede dar a todo este tipo de cosas. Cuando la desviación estándar a mí me da un valor, o yo voy a meter números, hago los números, los resuelvo con la calculadora, y cuando la desviación estándar me da un valor, si ese valor es pequeñito, quiere decir que el resultado es preciso. ¿Qué quiere decir que sea preciso? Como que todos los puntos que yo averigüé, es decir, todos los valores que yo tengo están como todos juntitos. No me habla de exactitud, me está hablando de precisión. Bien, eso es importante, me está hablando de precisión, no me está hablando de exactitud. Ahora, vamos a seguir avanzando. Yo estoy haciendo un resumen de las fórmulas, que es lo que a mí me interesa, que es lo que tenemos que utilizar justamente para resolver las actividades. Ahora, Profe, una consulta. sí, sí. La, entonces, ¿la desviación estándar es más precisa que la varianza? No, la desviación estándar, las dos te hablan de, a ver, ¿cómo se dice en lo que es estadística? Se usan, son herramientas que te permiten a vos determinar algo de lo que vos querés buscar. En el caso de desviación estándar, te permite a vos hacer una estimación de la precisión.
Y la varianza te permite decir, entre esto y esto, yo voy a tener el valor que estoy buscando. Ahora vos me decís, pero la varianza es casi como la desviación estándar, porque yo paso el cuadrado para el otro lado como raíz, y ahí tengo la desviación estándar. Sí, porque de hecho, si yo saco la desviación estándar al tener un resultado muy chiquitito, me está diciendo que en ese intervalo yo voy a tener justamente el valor verdadero. Mientras más chiquitito sea, más preciso va a ser. Bien, por eso es que están relacionadas, pero no es que una me dice que es más precisa que la otra. Las dos están relacionadas y en realidad son casi parecidas, pero se pueden interpretar como resultados que me pueden dar yo voy a hacer una interpretación diferente. Ahora, chicos, si hay algo más que no se entiende, díganmelo, ¿eh? No tengan vergüenza. Después tenemos la desviación estándar relativa, que esta es la que más me interesa a mí, esta es una de las que más me interesa porque justamente mucho del trabajo que hace un técnico químico, de los que hacen los que van a seguir estudiando después algo que está relacionado con química, cuando tienen que hacer mediciones, las mediciones generalmente se expresan en porcentajes. Entonces yo voy a decir, bueno, qué porcentaje yo me puedo mover de este valor o cuánto es lo aceptable que yo tengo para correrme de acá. Bueno, si por ejemplo el error que se acepta es del 1% y a mí la desviación estándar relativa me está dando 1,2%, ya ese no es un valor aceptable. Entonces tengo que ver si hay errores que yo puedo corregir para minimizar esta desviación estándar relativa y con esto yo puedo ver si caigo por lo menos del 1% para abajo. Entonces la desviación estándar justamente me permite a mí comparar cómo están dispersos los datos. Si los datos están muy dispersos, quiere decir que no es muy preciso. Ahora, si los datos están poco dispersos, es decir, que me da valores muy pequeñitos la desviación estándar relativa, quiere decir de que el resultado que yo estoy obteniendo es preciso. Bien, espero que hasta acá todo lo que yo fui explicando se haya entendido, porque yo sé que esto es algo un poco abstracto y todo, pero ahora lo vamos a ir aplicando a actividades y vamos a ver cómo es que se aplican las cuentas para poder obtener resultados e interpretar esos resultados. Bien, a ver, vamos a avanzar un poquitito más. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Estamos bien? ¿No hay problema? ¿No los Sí. estoy agotando? Perfecto. Sí, Bien. todo bien. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la desviación estándar de la media. ¿Qué quiere decir la desviación estándar de la media? Porque recién hablamos de la desviación estándar relativa, ¿bien? Que no es lo mismo que la desviación estándar de la media. La fórmula es la misma, se calcula lo mismo. Eh, Algo muy importante que yo lo pasé por alto, pero porque entiendo que hay cosas que ya estuvieron trabajando. Desviación estándar relativa aplica esta fórmula. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Es la desviación estándar, que yo la calculé con la fórmula de arriba, sobre el promedio, o sea, sobre la media. Pero si yo este resultado lo multiplico por 100, obtengo el porcentaje. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la única diferencia entre esto y esto? Que lo multiplico por 100. O sea que uno es un número, bien, adimensional, y el otro es un número que representa un porcentaje. 0,1%, 1%, 2%. Generalmente, los límites que nosotros tomamos para la desviación estándar relativa los va a plantear el método que nosotros queremos utilizar o el tratamiento que le queremos hacer. Porque por ahí un error de 1% uno dice, pero profe, es bajo 1%. Sí, pero el método no te acepta que sea 1%. El método te exige que sea 0,1%, o sea, más chico que ese valor. Entonces, 1% hace que yo tenga un resultado que no es válido, que no sea útil para lo que yo quiero hacer. Por eso, todo esto de decir, bueno, pero 1% es poco o 1% es mucho. Y eso depende del método y de lo que me planteen o lo que a mí me estén pidiendo que yo esté buscando. ¿Bien? Ahora, vuelvo acá. Desviación estándar de la media. La desviación estándar de la media es lo mismo que hacer una desviación estándar, pero se saca una desviación estándar de las medias. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo hice un análisis, el grupo A hizo un análisis de algo, sacó una media. El grupo B sacó un análisis de algo, hizo una media. El grupo C sacó un análisis de algo. Ese algo siempre es lo mismo, ¿no? Para todos y todos lo están reproduciendo de la misma manera. Bueno, ¿qué hago yo? Saco la desviación estándar de todas las medias de esos análisis que se hicieron. ¿Cómo se hace eso? Se hace tomando la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número de resultados que se usaron.
por ahí un grupo hizo 5, otro grupo hizo 5, otro grupo hizo 5, o sea que el total de números de resultados fueron 5 para cada grupo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta acá lo que estoy Una diciendo? consulta. Sí. ¿Qué número de desviación estándar uso de esas 5 muestras, digamos? ¿Cómo sería qué número de desviación estándar? Porque vos sacás la desviación estándar para el análisis, por ejemplo, A. Después sacás la desviación estándar para el análisis B. Después sacás la desviación estándar para el análisis C. Y después, vos, por ejemplo, si vas a sacar la media, vas a trabajar con todas las desviaciones estándar y todas las medias que vos tenés ahí. Bien, justo hay, creo que hay en las actividades un ejercicio que plantea esto de sacar las desviaciones estándar de las medias, y por ahí cuando lo veamos lo van a poder ver más claro, porque tener una hojita de fórmulas como las que yo le armé, te sirve, pero para tener la hoja de fórmulas donde vos la mirás y decís, bueno, busco esta fórmula y la aplico. Ahora, está bien, yo la apliqué. ¿Qué quiere decir? ¿Qué resultado? Si a mí me dio, no sé, 0,1, si me dio 2,3, bueno, ¿qué significa? ¿Significa que está bien, está mal? ¿Qué hice? ¿Hice una cuenta que me está dando un resultado? ¿Cómo lo interpreto? Ahí, eso es lo importante, porque aplicar, yo entiendo, a ver, los alumnos de sexto están en una situación que hoy por hoy vos le das una fórmula, saben usar una calculadora, saben hacer una suma, una resta, una división, una multiplicación, un cuadrado, una raíz cuadrada, y te da un resultado. El problema es cómo interpreta ese resultado. Digo, ¿qué hace con ese resultado? ¿Lo sabe usar? ¿Sabe interpretarlo? ¿Sabe para qué información le brinda? Bien. Ahí déjenme avanzar un poquitito más y ahora cuando empecemos a ver los ejercicios lo vamos a retomar. Bien. Esperen que acá alguien me está hablando, estamos bien. Bueno, la precisión la profe Mayra la vez pasada lo explicó todo muy bien, habla de la reproducibilidad de resultados y de la concordancia, es decir, si yo tengo todo, la precisión tiene que ver con, si todos los resultados están todos muy juntitos, muy cerquita, quiere decir que hay concordancia, quiere decir que justamente eso es muy preciso. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para decir si algo es preciso? Y la varianza, desviación estándar y la desviación estándar relativa. ¿Cuáles son las que más vamos a usar nosotros? Esta que yo acabo de marcar, desviación estándar relativa, y generalmente la utilizamos en porcentaje. Y yo les había mencionado que eso tenía que ver con que si el número era muy, muy, muy pequeñito, quería decir que justamente era muy preciso. Ahora, cuando nosotros hablamos de exactitud, exactitud tiene que ver con lo próximo que estamos a un valor verdadero. Y el valor verdadero habíamos dicho que era mu sub 0. Bien, yo puedo tener distintos tipos de errores para lo que es la exactitud, porque la exactitud viene justamente asociada a lo que es el error. ¿Se acuerdan que yo al principio dije el valor verdadero más una incertidumbre? Bueno, esa incertidumbre, la profe lo había dicho la vez pasada, hablar de incertidumbre o hablar de error sería justamente similar, sería lo mismo. Entonces, si yo quiero sacar el error absoluto, lo simbolizo con esta letrita E, y esto sería el promedio menos el valor verdadero. Por ejemplo, si el valor verdadero es 10 y a mí el promedio me da 10,2, hago 10,2 menos 10. Bien, así es como se saca justamente el error absoluto. Ahora, el error relativo es el error absoluto dividido el valor verdadero. Bien, estas formulitas que yo acabé de mencionar, se las voy a remarcar, se las voy a destacar. Esta que está acá, esa que acabo de destacar. Y esta que está acá, chicos, son fórmulas importantísimas, claves, aparecen en los ejercicios, hay que usarlas. Prácticamente que uno después se las termina sabiendo de memoria porque las usa. Bien, estas son como fórmulas claves, importantísimas. Lo mismo la fórmula de la desviación estándar. Lo mismo la fórmula de sacar un promedio, pero la de sacar un promedio no les presenta tanta dificultad a ustedes porque es algo que lo saben hacer, lo hacen desde hace muchísimos años, entonces no tienen problema con eso. Ahora, el error relativo, si yo lo multiplico por 100, es decir, yo a este valor lo multiplico por 100, obtengo el valor relativo porcentual. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo decía? Se debe comparar con el error aceptable. ¿Qué quiere decir el error aceptable? El error aceptable dice, si un método, por ejemplo, te dice que se acepta hasta un error de un 1% y a mí me dio 1,2, quiere decir que no es aceptable el error que yo estoy teniendo. Entonces tengo que tratar de minimizarlo revisando los errores
que se habían explicado en la clase pasada. Bien, recordemos que tenemos groseros, sistemáticos, aleatorios. Entonces, bueno, los groseros no voy a poder modificar porque ya arruiné todo, ya hice el lío, tengo que volver a empezar. Pero sistemáticos y aleatorios, podría haber la manera en la cual yo los podría minimizar para que el error no sea 1,2, sino que el error esté por debajo del 1%, si es que ese método me pide eso, ¿no? Que es justamente lo que yo escribí acá. Si es igual o menor que el error aceptable, entonces sería exacto. Bien, estaríamos hablando de exactitud. Recordemos que no podemos hablar justamente del valor verdadero. Decimos que el valor verdadero está por ahí, en una determinada franja. Bien, bueno, esta es una de las cuestiones importantísimas para lo que es el tema de trabajo con error, bien, porque hay algo que se llama curva normal. La curva normal es un gráfico, nada más, o sea, es un gráfico, y es este gráfico que aparece acá. Yo acá lo escribí. Esa es la curva normal. ¿Cuál es el temita con la curva normal? La curva normal es una curva que se elabora justamente en función de una cantidad de resultados que es extremadamente enorme, tan enorme que se la considera que tiende a infinito. O sea, yo necesito hacer una cantidad de análisis, o sea, tener un montón de resultados que tiendan a infinito. Bueno, mi pregunta es, ¿cuánto? O sea, todos hicimos titulaciones acá, porque todos están en sexto y en quinto, absolutamente todos los alumnos, los de Roxana, los que están con Mayra, los que están conmigo, todos el año pasado hicieron por lo menos una titulación. La pregunta es, ¿cuántas veces repitieron la titulación? Porque seguro que una no la hicieron. Capaz algún profe les pidió que la repitan por duplicado, por triplicado, quintuplicado. Bueno, ¿cuántas veces repitieron una titulación? Es decir, la misma titulación. ¿La hicieron una vez? ¿La hicieron dos? ¿La hicieron tres? Bueno, ¿en qué momento ustedes llegaron, no sé, a hacer 5.000 titulaciones? No lo hacen. De hecho, en un laboratorio se trabaja con resultados que son chiquititos. ¿Cuántos resultados puede recabar? ¿Cuántos puede recolectar? Y bueno, uno lo hace 5 veces, 7 veces. Fíjense que yo creo que, no sé quién me podrá decir, pero ¿quién hizo una titulación de una misma sustancia, es decir, de una misma muestra, 10 veces? Creo que nadie la hizo 10 veces. A lo sumo la hicieron 5. Entonces eso es un número muy chiquitito. Por lo tanto, nosotros no podríamos construir esta curva normal. Nosotros para poder trabajar, mira, acá Roxy me está tirando data, dice que a lo sumo repitieron 4 veces. O sea que no son números tendiendo a infinito, son números muy chiquititos. Entonces, la curva normal está basada justamente para n, bien, perfecto. O sea, bueno, hicieron menos de 5 inclusive. Perfecto, no hay problema. Porque ahora yo les voy a contar una cosita que me permite trabajar con esto, pero como corregido para trabajarlo con números que son pequeñitos, o sea, números de resultados que son chiquititos. Porque si ustedes me dicen, bueno, profe, pero si tenemos que trabajar con números de resultados que tienen que tender al infinito, nunca lo vamos a poder hacer. No, bueno, pero hay algo que sí me permite hacerlo. Entonces, nosotros tenemos la curva normal. Esta curva normal representa cómo se van distribuyendo los datos, es decir, los valores que nosotros obtenemos, que tienen que tender al infinito, es decir, tengo que tener 1.000.000 de datos, un montón, imposible en la realidad, y encima la curva normal, la normal, la que está toda perfecta, me dice que el valor real y el promedio, que es lo que tengo acá, son iguales. O sea que coinciden, o sea que justo el valor real coincide con la media que yo estoy haciendo. Bueno, no sucede en la realidad tampoco eso no sucede en la realidad. Y esto que escribí acá al costado, que es una fórmula espantosa, que es esto que tengo acá, solo se los escribí para mostrárselo. Porque ustedes saben, desde quinto, desde cuarto, que ven funciones, las funciones tienen una fórmula. Bueno, esta curva normal, la ecuación que le corresponde es esta que está acá. Es toda esta cosa que ustedes tienen ahí. Esto, cuando uno lo pone en una graficadora, te tira la curva normal. Es esto que tenemos acá. O sea, esto es solo para que la vean, para que la conozcan. Esa es la ecuación de la curva normal. Ahora, volvamos acá. La curva normal es la que se suele llamar campana de Gauss. Se usa un montonazo la campana gaussiana, porque justamente sirve para los errores. Entonces, cuando no hay errores, no hay absolutamente ningún tipo de error,
la media y el valor verdadero son iguales. Bueno, no nos va a pasar nunca eso a nosotros. Ya lo dijimos desde un principio, lo dijo la profesora Martínez la clase pasada, no pasa. Nunca la media coincide con el valor verdadero, no son. Y esto lo aclaro porque es importante siempre tenerlo presente. Esto es para cuando hacemos una cantidad obtenemos una cantidad de resultados que son infinitos. Tampoco, porque siempre hacemos poquitos. Bien, bueno. Si nosotros tenemos error, que es lo que nos suele pasar, porque siempre hay un error, siempre hay algo de error, bueno, cuando hay error sistemático, la media es mayor o sea, puede suceder que la media sea mayor al valor verdadero o puede suceder que la media sea menor al valor verdadero. Esto quiere decir que el error es positivo, o sea que estoy haciendo un error por exceso, estoy agregando como de más de lo que sea que esté agregando. Y si yo tengo un error negativo, quiere decir que es por defecto, o sea, me está faltando agregar de lo que yo quiero agregar, sea masa, sea volumen, no sé, sea de lo que sea, de la magnitud que esté hablando. Bien, ¿cómo se traduce esto en la curva normal? Si el error es positivo, la curva se va a desplazar hacia la derecha, es decir, la curva se viene para este lado, bien, se va a venir justamente para el lado derecho. O sea, voy a tener la misma curva, pero va a estar corridita para la derecha. Si yo tengo un error por defecto, la curva va a estar corridita para la izquierda. Y esa es una manera de describir lo que yo estoy viendo. Ahora, si yo tengo una curva que es muy alta, es decir, se va bien para arriba y se hace bien estrechita, o sea, es más flaquita, más chiquitita que esta, y se va bien para arriba, quiere decir que se trata de un análisis que yo estoy llevando a cabo que tiene mucha precisión. Ahora, ¿qué sucede? Si la curva, cuando yo la hago, me da bien aplanada y bajita, o sea, me da bien chatita y me da con un pico bastante aplastado, lo que quiere decir es que estoy trabajando con muy poca precisión. ¿Por qué? Porque, ¿qué les había dicho? La curva, lo que escribe acá, justamente son cómo se distribuyen los datos. Si los datos se distribuyen muy juntitos, la curva se va a ir hacia arriba. Quiere decir que la precisión es mucha, porque queda delgadita y bien alta. Ahora, si me queda bien chatita y no sube demasiado, quiere decir que los datos están todos distribuidos alejadamente. Por lo tanto, no estoy hablando de que tenga mucha precisión. ¿Bien? ¿Esto quedó claro? Así continúa avanzando. Acá yo les puse alguna información con respecto a lo que tenemos en la fórmula, donde dice que la F representa la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite algo. Nu era la media, bien, para mediciones infinitas, cuando nosotros hacemos muchos resultados que son infinitos. XI menos nu es la desviación respecto a la media, bien. Y esto es la desviación estándar, ¿bien? Y la desviación estándar, no sé si ustedes observan algo. Esta desviación estándar es todo esto tal cual como lo habíamos escrito antes, pero acá hay algo que, miren, vamos a ir arriba, miren lo que sucede con esta desviación estándar. Vamos acá, creo que lo tenemos acá arriba. Esta es la desviación estándar. ¿Qué dice acá de esta desviación estándar? ¿Cuál es el denominador? El denominador es n-1. En la desviación estándar para resultados que son infinitos, no se pone el -1, porque si yo a un número extremadamente grande como a ustedes se les pueda ocurrir en su mente, le resto 1, no tiene sentido, porque es un número gigantesco, por eso no se pone justamente el 1. ¿Bien? Bueno, ahora, todo esto que yo escribí acá y que acabé de explicar y que recontra insistí es para cuando yo tengo resultados que son infinitos, ¿bien? O sea, imposibles, son resultados infinitos. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando trabajamos con n como los que trabajamos nosotros, con n que son chiquititos, no sé, 4 veces, 5 veces, 7 veces. Bien, obtenemos 7 resultados. Bueno, cuando nosotros trabajamos con n chiquititos, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer algo que se llama límites de confianza. El límite de confianza es, de acá hasta acá, yo voy a tener el valor verdadero. Eso es lo que quiere decir justamente el límite de confianza. ¿Bien? Chiquis, fíjense si pueden apagar los micrófonos porque se escuchan ruidos. Entonces, acá tenemos nu. ¿Bien? ¿Qué era la nu? La nu justamente era el valor que nosotros estamos queriendo averiguar. Entonces, este valor va a estar dado por la media, ¿bien? Más menos, ¿qué quiere decir este más menos? Ese más menos me está diciendo justamente el límite de confianza. Va desde este valor hasta este valor. Entre eso que vos tenés
ahí va a estar el valor que vos estás buscando, el valor verdadero. Y tenemos la desviación estándar de la media, porque esta es la formulita de la desviación estándar de la media. Y esto, bueno, ya sabían que era la cantidad de réplicas que yo hice, el número de resultados. Y esta letrita T es lo que se conoce como T de student y es un dato que se saca de tabla. Si uno viene acá y observa, bien, esperen que voy a ir un poquito más abajo, esta tabla, ¿están todos viendo la tabla que yo estoy viendo? Que dice valores de T para varios niveles de probabilidad. Bien, bueno, esta T que yo tengo ahí, esa T, yo la saco de acá. ¿Y cómo hago para sacar esa T? Porque yo tengo la T, y todos estos datos que ustedes ven acá, todos estos datos que dice 80, 90%, 95, 99, 99.5, lo que quiere decir, 99.9, lo que quiere decir es el grado de confianza. Y ahora les voy a explicar qué es lo que quiere decir este intervalo de confianza. Y qué es este grado de libertad. Voy a volver a lo que estaba acá. Ya les mostré justamente dónde están los datos de T. Y ahora les voy a explicar cómo los sacamos. Sí, te escucho. En la tabla decía 80%, 90%, ¿eso a qué está referido? Ahí quiero llegar, ahí voy a llegar, ya lo voy a decir. Dame un segundito y ya lo voy a seguir porque es importantísimo entender la interpretación. Porque es decir, yo te doy esta fórmula para que vos calcules y sacás el límite de confianza. Y obtuviste un valor. ¿Y qué haces con ese valor? ¿Cómo lo interpretás? ¿Dónde está la interpretación? ¿Cómo lo entendiste? Bueno, ahora lo voy a explicar. Ahora, nosotros tenemos los grados de libertad. Los grados de libertad, chicos, me permiten a mí justamente determinar el valor de la T, es decir, de esa T de student, en la tabla. O sea, y el grado de libertad es, si yo hice 5 muestras, o sea, si yo hice 5, analicé 5, obtuve 5 resultados, hago 5 menos 1. Si yo hago 5 menos 1, quiere decir que el grado de libertad es justamente, si yo vengo acá, el grado de libertad es 4, es este que tengo acá, que lo estoy marcando. Ahora, para responder la pregunta que dice Man, yo acá tengo los valores de porcentajes. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Se acuerdan que teníamos la campana de Gauss? Bueno, si yo quiero que el 80% de mis valores estén adentro de esa campana, es decir, estén adentro de mi intervalo de confianza que yo voy a usar, bueno, tengo que usar una T que va a valer 1,53. Ahora, si yo quiero que el 90% de mis datos estén adentro de mi intervalo de confianza, voy a usar una T que vale 2,13. Si yo quiero que el 99% de mis datos estén adentro de mi intervalo de confianza, va a valer 4,64. Observen qué es lo que está sucediendo. A medida que aumenta el intervalo de confianza, es decir, yo lo estoy abriendo, lo estoy haciendo cada vez más grande, la T de student se hace cada vez más grande. ¿Por qué? Porque yo, en vez de ir ajustando, voy haciéndolo más grande, más grande, más grande. Entonces van a entrar más datos. El intervalo se hace más grande. Si yo quiero meter más datos adentro de mi intervalo de confianza, voy a tener justamente un límite de confianza que va a ser enorme, cada vez va a ser más grande. Y en realidad a mí me conviene que el límite de confianza no sea así gigante, sino que me conviene que sea pequeño. Vamos a ver que igual es lo que nos puede llegar a proponer un método determinado. Bien, bueno, vamos a avanzar un poquito antes de que termine la reunión y después nos vamos a volver a reconectar, chicos, utilizando el mismo link. Bien, el mismo link que yo les envié. Vamos a tomar un descansito porque seguramente la reunión va a terminar y 41 y 42 y nos vamos a encontrar 18:55. Bien, vamos a tomarnos un descansito y 18:55 nos reencontramos. Bueno, ahora, acá voy a hablar un poquito de los errores, porque acá todo esto ya lo hablé, ya hablé de la T de Student, expliqué justamente qué significa, les mostré ahí desde el cuadro, porque es una tabla, esa tabla después yo se las doy, eso no hay problema, las ponemos en el Classroom, las pueden usar todo lo que quieran, no hay drama. ¿Cómo se sacan los errores? Si yo tengo una suma y una resta de datos que yo obtuve, y esos datos están sumando, bien, yo voy sumando los datos, pero cada dato viene con un error, entonces, ¿qué hago yo con los errores? Bueno, ¿cómo se saca? Esto se saca así.
Los datos, es decir, todo lo que yo medí, lo sumo o lo resto, dependiendo el caso que sea. Lo sumo o lo resto. Pero los errores no los puedo sumar y restar. ¿Qué es lo que tengo que hacer con los errores? Los errores le voy a hacer el cuadrado a cada uno y voy a sumar el cuadrado de ellos. Y a ellos le calcula la raíz cuadrada. Eso es para cuando se suman datos que vienen con error. ¿Bien? A ver. A ver, Roxy, ahí si podés escuchar. Chicos, ¿el resto me escucha? ¿Sí? Ahí va. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, esto no sé si queda claro. Por ejemplo, si yo tengo... Sí, lo escucho perfectamente. Perfecto. Si yo tengo un valor que es 10,1 y tengo un valor que es 10,2 y 10,1 viene con un error y 10,2 viene con un error, 10,1 y 10,2... A ver, chicos, si me están escuchando, porque me avisa internet que justamente anda mal la conexión. Se trabó un segundo, pero está bien. Bien, bien. Uso estos segunditos para explicar esto último y después retomamos. Bien, les decía, si yo tengo 10,1, tengo 10,2, esos son los datos que yo obtuve. Listo, los sumo. Pero los errores que vienen acompañando al 10,1 y al 10,2 no los puedo sumar. Es decir, tomo el error que viene con 10,1, tomo el error que viene con 10,2, le hago el cuadrado, sumo los resultados, calculo la raíz cuadrada y eso va a ser el error que va a acompañar a la suma final de los datos que yo acabé de sumar o restar. Así es como se calculan, no se puede hacer de otra manera. Así que bueno, vamos a cortar acá, después voy a explicar esto de la multiplicación y la división y nos encontramos 18:55, así aprovechan, se hacen un té, un cafecito, lo que fuera, y nos volvemos a encontrar para ya empezar a trabajar con las actividades. Total,